Gracias, señora Vicente. Por el Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra el señor Aliaga. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. No voy a hablar mucho del contenido de la proposición, porque hemos llegado a un acuerdo, como se ha dicho, y no voy a repetir en lo que venimos hablando en esta Cámara. Pero voy a decir algunas cosas más de filosofía y de que este trabajo, señor Román, amigo, no ha acabado. Nadie habla en España ya de la reconversión de los astilleros. Nadie habla en España de la reconversión del sector de los electrodomésticos de línea blanca. Y nadie habla en España ya de la reconversión de la siderurgia. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos hablando de la reconversión de la minería? Porque es la única reconversión en España inacabada. La única. Porque las otras reconversiones, y ahí vamos al meollo de la cuestión, no estaban en la España interior. La siderurgia estaba en Bilbao, en el puerto de Sagunto. Los electrodomésticos de línea blanca estaban en Barcelona, en Aragón, pero tuvimos la suerte de que el gran grupo Bosch Siemens adquirió tal. Y la minería estaba en la zona pobre, con perdón, de Asturias, en la zona interior de Aragón y la provincia de Zaragoza, en Puerto Llano, y ese es el quid de la cuestión, que por eso es siempre la reconversión inacabada. La España interior tiene más problemas de reindustrialización y tiene más problemas de reindustrialización porque en los primeros planes de la minería, yo me voy a referir a la cuenca minera central y la conocí en plenitud de actividades. Aragón ha perdido mucho. Perdió las minas. No olvidemos que teníamos unas minas de mineral de hierro en Ojos Negros, también con una crisis en la comarca de Calamocha ligada a la crisis de la pérdida de azucarera. Perdió las minas de la provincia de Zaragoza porque ese carbón no era apto para el consumo en la central térmica de Andorra, porque ese carbón sí que servía en la central de Escatrón. Perdió la central de Escucha. Hemos perdido 3 centrales, la cuenca minera mequinenza, la cuenca minera central, y solo nos queda Andorra Sierra de Arcos. Pero, señorías, cuando se estudie la historia de la reconversión inacabada de la minería de Aragón, hay algunas conclusiones que podemos sacar. No se han hecho tan mal las cosas. Encarguen auditorías, hagan lo que quieran. Primero, porque modelo para España fue la Mesa de la Minería de Aragón. Y los diferentes gobiernos que ha habido en el gobierno de Aragón han hecho siempre lo imposible por paliar los efectos de la crisis, en este caso de la minería. Y además una cosa que se nos olvida, no hemos negociado nunca como gobierno de Aragón, nunca, el plan de la minería. Lo han negociado sindicatos y gobierno de España. Y cuando usted dice que un 4% de ayudas, claro, de todo el conjunto del plan miner, antes venían el 7%, y en la segunda negociación del plan pesó más Asturias, pesó más León, que eso lo hemos vivido, señor Román, es decir, nunca. ¿Alguna otra reflexión? Quizá tendremos que trabajar, y ahí tendrán que ustedes también echar una mano, no poner pegas a las centrales de carbón y esas cosas, porque tendremos que defender. Yo los 4 años o los 6 años, bien, pero tendremos que defender que haya un nuevo plan miner, porque esta reconversión está inacabada. Tenemos que defender que Aragón tiene que ser la reserva estratégica, porque es el único carbón de España que es competitivo. Y en algunas imprecisiones que dice, en la central térmica de Teruel no puede funcionar sin carbón de importación. Ya lo sabe. Entonces, el MIS que necesita esa central es que vaya sacando las toneladas nuestras y reserva estratégica. Mire, el carbón ha salvado a los consumidores, porque en la última tarifa, cuando se dispararon las tarifas eléctricas, ¿qué pasó? ¿Quién tiró de la reserva estratégica? El carbón nacional. En el 2015, cuando hubo problemas de sequías y de hidroeléctrica, ¿quién sacó de apuros al MIS energético nacional? El carbón.
Y una cosa, ya saben, las renovables lo que quieran, pero hoy vayan a ver, entren en Red Eléctrica de España y verán lo que está produciendo en España de renovables. Si no hace viento y el 32% de la potencia es eólica, no puede producir. Luego tiene que haber... Creo que es otra iniciativa que vayamos todos de la mano trabajando por ese consenso. Y señora Luquín, hemos aprobado muchas resoluciones. Lo que tenemos que hacer es mantener esa unidad, al menos, y darle al Gobierno trabajo. Y algunas cuestiones de aquí se han dicho, se ponen en esta proposición de ley, lo ha dicho la señora, mi gran amiga, Zodiar ha entrado en el capital de empresas que han ido al MINER. Y algunas han fracasado. Préstamos, ha habido préstamos participativos, ha habido ayudas complementarias, ha habido, etcétera, etcétera. Pero el problema es, ¿por qué no van, termino, por qué en 2 convocatorias no va ninguna empresa a los municipios del Grupo 1? Esa es una pregunta de mucha más profundidad que para 5 minutos.